afirmamos ante la historia y con responsabilidad que el Poder Judicial preservará con valentía su independencia y su imparcialidad. Ningún intento de quebrantarlas, venga de donde venga, será tolerado. Por eso, quienes desde el desconocimiento de la tarea judicial objetan arbitrariamente nuestros méritos y calificaciones académicas, deben saber que todos aquí ponemos nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra experiencia al servicio de la justicia. Hemos reafirmado cada vez que fue necesario que los jueces y juezas solo están sometidos a la Constitución y a la ley y que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para los derechos de las personas. Cada intento de presión, interferencia y deslegitimación mediática dirigido a influir en decisiones específicas fue respondido con altura, pero con pronunciamientos claros y firmes en defensa de las y los magistrados que actúan conforme al derecho y a la justicia. A pesar de ello, la autonomía y la independencia del Poder Judicial han sido en ocasiones resquebrajadas. No me voy a referir a cada caso. Sin embargo, debo decir con absoluta claridad que ninguna autoridad, por mandato del artículo 139, inciso 2 de la Constitución, puede válidamente abocarse al conocimiento de procesos judiciales en trámite. Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial. Por eso, tengo la esperanza de que se asuma con seriedad y mucha responsabilidad los alcances del mandato judicial que acabo de referir, en aplicación del principio de separación de poderes. En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales, es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone el artículo 138 de la Constitución. Este instrumento de control constitucional, nuevamente lo digo, afirma sus raíces en la Inglaterra del juez Edward Coke y en los Estados Unidos del juez Marshall, y además fue reconocido expresamente en el Perú desde la anterior Constitución de 1979. Por eso, afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional. Esta ofrenda de trabajo y compromiso, que además se renueva con mucho fervor cada vez que salimos en procesión o izamos el pabellón nacional aquí y en todas las cortes del país, lo cual hacemos desde el inicio de mi gestión sin necesidad de norma legal alguna que nos obligue. Es el símbolo de la firme decisión de realizar nuestro deber de impartir justicia como garantes de los derechos fundamentales, teniendo siempre como norte los valores supremos de la dignidad, igualdad y, por supuesto, siempre con independencia. Esos valores inspiran nuestro esfuerzo y nuestro compromiso, así como también nos legitiman para exigir a funcionarios, autoridades y particulares el respeto que merece nuestro trabajo y nuestra entrega. Desde esta perspectiva, afirmamos ante la historia y con responsabilidad que el Poder Judicial preservará con valentía su independencia y su imparcialidad. Ningún intento de quebrantarlas, venga de donde venga, será tolerado. Tengan la certeza
que los jueces y las juezas que conforman los juzgados y tribunales peruanos nunca serán herramientas de impunidad ni instrumentos de persecución. Serán, como manda la Constitución y como lo acabo de mencionar, los garantes de los derechos de todas las personas por igual. Digo esto con firme convicción porque conozco la capacidad jurídica, la integridad moral y la vocación de nuestros jueces. En efecto, he comprobado con alegría que durante este primer año ha crecido incluso la autoestima de los jueces y juezas a nivel nacional y en términos generales de toda la familia judicial. Por eso, quienes desde el desconocimiento de la tarea judicial objetan arbitrariamente nuestros méritos y calificaciones académicas, deben saber que todos aquí ponemos nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra experiencia al servicio de la justicia, realizando un acto no solo de generosidad, sino principalmente de grandeza, colocando el interés de la justicia, el interés del derecho que no se tuerce, por encima de cualquier otra consideración. Ese es el valor que yo reconozco en mis colegas, los jueces y las juezas del Perú. Esta satisfacción me permite llamar a la reflexión sobre lo que ha sido un año difícil, dedicado a hacer realidad los derechos de las personas, luchar contra la corrupción, contra la delincuencia, contra el crimen organizado y la impunidad, así como fortalecer los enfoques de género, de interseccionalidad, de interculturalidad y de derechos humanos. Y también destacar que este trabajo ha sido realizado no solo desde la presidencia del Poder Judicial, sino también a través del liderazgo ejercido por todos y cada uno de los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores del país, quienes han desarrollado sus actividades cuidadosa y prolijamente alineadas al Plan Estratégico Institucional. Gracias a su esfuerzo y también al trabajo desplegado por la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo, así como también he mencionado por los funcionarios y trabajadores, hoy tenemos un Poder Judicial cohesionado, unido y firme, consolidando una mayor confianza y legitimidad social. A ellos y ellas, nuevamente, felicitarlos y expresarles mi reconocimiento y profundo agradecimiento. Vamos a dividir esta exposición en 4 ejes. Trataré de hacerlo lo más rápido posible. Los ejes son, primero, el liderazgo del Poder Judicial, la gestión jurisdiccional y de los servicios judiciales, la gestión del soporte administrativo para optimizar la labor institucional y la gestión del acceso a la justicia para todas y todos en condiciones de igualdad y sin discriminación de ningún tipo. En cuanto al liderazgo del Poder Judicial, al inicio de mi gestión manifesté que la recuperación del liderazgo institucional del Poder Judicial sería un objetivo principal. Debíamos volver a ser un auténtico poder del Estado y para eso era imprescindible consolidar la autonomía y la independencia de los jueces que lo conforman. Por eso, en el año concluido, hemos reafirmado cada vez que fue necesario que los jueces y juezas solo están sometidos a la Constitución y a la ley y que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para los derechos de las personas. Cada intento de presión, interferencia y deslegitimación mediática dirigido a influir en decisiones específicas fue respondido con altura, pero con pronunciamientos claros y firmes en defensa de las y los magistrados que actúan conforme al derecho y a la justicia.
A pesar de ello, la autonomía y la independencia del Poder Judicial han sido en ocasiones resquebrajadas. No me voy a referir a cada caso. Sin embargo, debo decir con absoluta claridad que ninguna autoridad, por mandato del artículo 139, inciso 2 de la Constitución, puede válidamente abocarse al conocimiento de procesos judiciales en trámite. Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial. Por eso, tengo la esperanza de que se asuma con seriedad y mucha responsabilidad los alcances del mandato judicial que acabo de referir, en aplicación del principio de separación de poderes. En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales, es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone el artículo 138 de la Constitución. Este instrumento de control constitucional, nuevamente lo digo, afirma sus raíces en la Inglaterra del juez Edward Coke y en los Estados Unidos del juez Marshall, y además fue reconocido expresamente en el Perú desde la anterior Constitución de 1979. Por eso, afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional. Y que son inaceptables las actitudes que encaminen al país hacia el autoritarismo u otros sistemas políticos contrarios al bien común en libertad. Ratificando este esfuerzo, hoy, al inicio del segundo año de mi gestión, afirmo que afrontaremos cualquier dificultad para garantizar el triunfo de la independencia judicial en el Perú. Por otra parte, debo destacar que este liderazgo también se ha ejercido hacia el interior de la organización judicial. A lo largo del año 2025 se ha reforzado el mensaje que la conducta de cada juez y de cada trabajador judicial debe estar a la altura de la confianza que la Constitución y la sociedad deposita en el Poder Judicial. Se han impulsado investigaciones disciplinarias cuando ha sido necesario y se han sancionado comportamientos que contradicen la ética judicial, porque la independencia protege el ejercicio honesto y valiente de la función, pero en ningún caso a la corrupción ni a la inconducta funcional que pueda darse al interior de este poder del Estado. Precisamente por ello, a través de la ejecución del Programa de Integridad 2025, hemos logrado un avance decisivo en la cultura ética y de integridad del Poder Judicial. Gracias al despliegue de la Unidad de Integridad, logramos implementar las herramientas necesarias para prevenir de manera eficaz la corrupción y las prácticas contrarias a la ética, de lo cual se dio cuenta en el primer encuentro nacional e internacional del Poder Judicial sobre integridad y lucha contra la corrupción. Asimismo, en aras de enfatizar el rol preventivo contra la corrupción, se logró mantener la certificación ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo y sus órganos de apoyo, la Gerencia General a través de sugerencias y subgerencias y la Oficina de Administración de la Corte Suprema. También se amplió su alcance a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente y a otras cortes del interior del país. Otro ámbito crucial de colaboración interinstitucional
se ha manifestado en las propuestas de reforma judicial. Al respecto, si bien corresponde al Congreso la atribución de aprobar las modificaciones constitucionales y legales a las normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento del Poder Judicial, resulta indispensable que este poder del Estado participe en ese procedimiento de creación normativa, sobre todo porque ninguna reforma constitucional o legal puede válidamente afectar la autonomía o la independencia del Poder Judicial, ni tampoco debilitar la protección jurisdiccional de los derechos de las personas. Por eso hicimos llegar nuestras propuestas y opiniones a la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria creada por el Congreso de la República con vistas a modificar distintos artículos concernientes al Poder Judicial. Dentro de las posturas que adoptamos ante el trabajo de dicha comisión, y siempre con mucho respeto, se presentó este documento en el que se mencionó específicamente o de manera especial lo siguiente: nuestro rechazo a la eliminación de la atribución judicial de realizar el control difuso y su traslado al Tribunal Constitucional, nuestra oposición a la supresión de la función casatoria de la Corte Suprema, nuestra respuesta contraria a la inclusión del Poder Judicial en una amalgama institucional denominada Sistema de Administración de Justicia, cuya existencia devaluaría el rol jurisdiccional como poder del Estado, y nuestra negativa a aceptar que se estableciera la prohibición de cuestionar judicialmente las resoluciones administrativas firmes. Finalmente, debo decir que el liderazgo del Poder Judicial impone en su presidencia el deber de defender sin ambajes cualquier atropello a los principios que inspiran la justicia en nuestro país. También es cierto que un elemental deber de respeto hacia la independencia de los jueces que asumen los procesos que se inician para enfrentar dichos agravios me impide pronunciarme en casos concretos y específicos. Y es que esta presidencia es en sumo estricta en respetar la independencia interna. Esto es, garantizar que la decisión que los jueces y juezas adopten debe estar libre de cualquier injerencia proveniente incluso de los propios órganos de gobierno del Poder Judicial. En conclusión, nuestro mensaje es simple y categórico. El Poder Judicial no es un apéndice de ningún poder político, económico o fáctico. El Poder Judicial es un poder del Estado y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. En cuanto a la gestión jurisdiccional y servicios judiciales, debo decir que una eficiente gestión no puede nunca estar limitada a las acciones que realiza la cabeza de una institución. Se requiere necesariamente el trabajo comprometido de sus demás instancias de gobierno. Por esa razón, durante el año 2025, la gestión jurisdiccional en el Poder Judicial ha sido conducida no solo por la Presidencia, sino también por sus importantes órganos de gobierno. Bajo esa premisa, el Consejo Ejecutivo ha realizado una indesmayable labor en todo el país, con la finalidad de conocer de manera directa la problemática y requerimiento de las distintas Cortes, a través de una política de gestión descentralizada que nos ha permitido llegar a las Cortes Superiores de Justicia del país, aproximadamente de 14 Cortes, en las que hemos participado en las sesiones de Sala Plena Distrital, llamándole, por tanto, la Sala Plena Ampliada. Ante las situaciones adversas y las críticas malintencionadas, nuestra respuesta fue y seguirá siendo, sin contestarle a nadie, solo trabajar, trabajar y trabajar. Por eso el Poder Judicial es hoy reconocido como un firme pilar de la democracia peruana. Y este reconocimiento lo digo con orgullo. Se debe que a los jueces y juezas del Perú
Estamos trabajando por nuestra patria, por los derechos y libertades, para acabar con la delincuencia y la corrupción y para alcanzar el desarrollo y contribuir al bienestar con justicia de todos los peruanos y peruanas. Tomo las palabras de Monseñor para pedirle a Dios que haga de cada juez y de cada jueza un instrumento de justicia para lograr los objetivos que acabo de mencionar. Amén.